¿Puede un solo hombre desafiar todo un país y moldear su destino? Pablo Escobar no solo traficaba drogas, también controlaba territorios, animales exóticos y hasta la política. Hoy descubrimos cómo su ambición lo llevó a hacer cosas que parecen sacadas de una película, pero fueron reales. Número 13. Quemando millones de dólares. La vasta fortuna de Pablo Escobar, amasada mediante el tráfico ilícito de drogas, le permitió vivir una vida de excesos y desenfrenos. Una de las cosas más extravagantes que hizo con su riqueza fue quemar millones de dólares. En la cima de su poder, Escobar ganaba aproximadamente 420 millones de dólares semanales, una suma asombrosa que le permitía hacer alarde de su riqueza, de maneras que pocos podrían imaginar. Un extraño incidente ocurrió a finales de la década de 1980, cuando Escobar se escondía con su familia en las montañas cerca de Medellín. Su hija Manuela tenía frío, y para intentar protegerla del frío, Escobar supuestamente tomó 2 millones de dólares en efectivo y les prendió fuego. Algunas versiones afirman que quemó 1 millón de dólares, mientras que otras insisten en que fueron 2 millones. Pero la esencia de la historia sigue siendo la misma. Un hombre tan rico que podía quemar una fortuna con total naturalidad para resolver un problema menor. La imprudencia de Escobar con el dinero no se detuvo ahí. A menudo se quejaba de que las ratas se comían su dinero. Se estimaba que perdía unos 2.100 millones de dólares al año por daños causados por roedores. Además, el cártel gastaba 2.500 dólares al mes solo en ligas elásticas para mantener unidos los fajos de dinero. A pesar de este descomunal desperdicio de recursos, la riqueza de Escobar no pudo protegerlo de las consecuencias de su violento imperio. Su extravagante estilo de vida finalmente le pasó factura, culminando en su violenta muerte. La quema de millones de dólares ilustra el absurdo del narcotráfico, donde el dinero era tan abundante que se usaba como combustible. Escobar construyó la Catedral, una prisión de lujo en las montañas de Medellín, que era más una mansión privada que una cárcel. Su celda tenía cama king size, jacuzzi y cocina privada, y él podía recibir visitas y organizar fiestas libremente. La instalación, que incluía cancha de fútbol, bar y cascada, le permitió seguir dirigiendo su imperio criminal. En 1992, su fuga de la catedral expuso la debilidad del gobierno colombiano y su capacidad para manipular el sistema. Hoy, la prisión sirve como recordatorio de cómo Escobar usó su riqueza para crear un mundo privado que finalmente se derrumbó. Número 12. Contrabando de cocaína y neumáticos de avión. Las operaciones de contrabando de Pablo Escobar eran tan audaces e ingeniosas como peligrosas. Uno de sus métodos más audaces consistía en ocultar cocaína en neumáticos de avión. Este astuto plan consistía en retirar los neumáticos de aviones cargados de droga y volver a sellarlos, lo que permitía transportarlos sin ser detectados. Una vez que los neumáticos llegaban a Estados Unidos, se extraía la droga oculta en las profundidades del caucho. La genialidad de usar neumáticos de avión residía en su discreción. A diferencia de otras partes de la aeronave, los neumáticos no se sometían a las mismas rigurosas inspecciones, lo que los convertía en una opción ideal para el contrabando. Durante un tiempo, el plan de Escobar pasó desapercibido, evadiendo con éxito a las fuerzas del orden. Sin embargo, en 1987, la Administración para el Control de Drogas, DEA, logró incautar un cargamento de estos neumáticos llenos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Miami. Este descubrimiento se remontaba al cártel de Medellín de Escobar y asestó un duro golpe a sus operaciones. Esta ingeniosa táctica de contrabando ilustraba el ingenio y la determinación de Escobar para mantenerse a la vanguardia de las fuerzas del orden, mostrando hasta dónde llegaban los narcotraficantes para mantener su control sobre el comercio ilícito, enterrando el dinero bajo tierra. La riqueza de Pablo Escobar era legendaria, pero también lo era su paranoia. Temiendo que las autoridades o cárteles de la droga rivales se apoderaran de su fortuna, Escobar tomó medidas extremas para proteger su dinero. Una de sus prácticas más extrañas fue enterrar grandes cantidades de dinero en efectivo. En sus propiedades, Escobar y sus socios cavaban hoyos secretos para ocultar el dinero, marcando cuidadosamente la ubicación para recuperarlo posteriormente. Esta estrategia no solo buscaba proteger su fortuna del gobierno, también era una forma de protegerse de la constante amenaza de violencia de sus enemigos. Escobar sabía que su poder era precario
y que su dinero enterrado actuaba como una forma de seguridad en caso de que su imperio se derrumbara. Su riqueza era tan inmensa que los métodos bancarios tradicionales eran insuficientes, y esconder el dinero bajo tierra se convirtió en su solución. A pesar de sus esfuerzos, gran parte del dinero se perdió, ya sea olvidado con el tiempo o incautado por las autoridades. Hasta el día de hoy, parte del tesoro enterrado de Escobar permanece sin descubrir y su ubicación exacta sigue siendo un misterio. La historia de la riqueza oculta de Escobar sirve como un poderoso símbolo de hasta dónde es capaz de llegar la gente para proteger su poder. También subraya los efectos dañinos del narcotráfico, que fomentó una cultura de desconfianza, paranoia y corrupción. Al regalar casas gratis a pesar de su reputación despiadada, los actos de generosidad de Escobar también son una parte notable de su legado. Una de las cosas más sorprendentes que hizo fue regalar casas a los pobres de Colombia. Con su vasta fortuna, Escobar financió la construcción de barrios enteros en Medellín, ofreciendo las casas a familias necesitadas sin costo alguno. Estas viviendas incluían servicios básicos como agua, electricidad y alcantarillado, a menudo inaccesibles para las personas más empobrecidas. A primera vista, este acto parecía un gesto de bondad, pero había un motivo subyacente. Al proporcionar estas viviendas, Escobar se ganó la lealtad de muchos que se sentían en deuda con él. Para él, esta era una forma de consolidar su poder e influencia sobre las comunidades marginadas. Si bien satisfacía una necesidad real, sus acciones también reflejaban la inmensa desigualdad social y pobreza que asolaba Colombia en aquel entonces. Número 11. La donación de casas gratuitas por parte de Escobar. Fue un excelente ejemplo de cómo utilizó su riqueza y recursos para manipular y controlar a la gente. Algunos lo veían como un benefactor que ayudaba a quienes lo necesitaban desesperadamente. Su generosidad también le permitió forjar una base de seguidores leales. Las casas simbolizaban su complejo legado, mostrando tanto su capacidad de bondad como su habilidad para explotar la vulnerabilidad en beneficio propio. Al construir un zoológico privado más allá de su infame narcotráfico, Pablo Escobar también se dedicó a otra gran afición: coleccionar animales exóticos. Le fascinaba la vida silvestre y buscó crear un zoológico privado que rivalizara con las colecciones de animales más famosas del mundo. Ubicado en su enorme propiedad, Hacienda Nápoles, el zoológico albergaba una variedad de criaturas exóticas que se extendían por más de 7 acres y proporcionaban un entorno suntuoso para los animales de Escobar. Entre los animales que Escobar criaba se encontraban elefantes, leones, tigres y cebras. No escatimó en gastos para crear un zoológico que incluía piscinas, jardines paisajísticos e incluso árboles importados para brindar un hábitat confortable a sus preciados animales. La obsesión de Escobar con el zoológico era evidente, ya que la propiedad también contaba con una réplica a tamaño real de un dinosaurio prehistórico. Sin embargo, este zoológico privado no estaba exento de problemas. Muchos de los animales se obtuvieron ilegalmente y su cuidado era a menudo deficiente. Tras la caída de Escobar, el gobierno colombiano tomó el control de la propiedad y envió los animales a varios zoológicos del país. A pesar de la controversia en torno al zoológico, sigue siendo un testimonio de la riqueza de Escobar y su deseo de rodearse de lo raro y exótico. El zoológico también sirve como recordatorio de su desprecio por las leyes y regulaciones, utilizando su riqueza como un medio para construir su propio mundo de autocomplacencia, sin importar las preocupaciones éticas involucradas. El asedio al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, sacudió a Colombia por un violento ataque que dejaría una huella imborrable en su historia. Miembros del grupo guerrillero M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia de Bogotá, edificio emblemático que alberga la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo era visibilizar su causa y exigir la liberación de los presos políticos. Sin embargo, la situación se intensificó rápidamente hasta convertirse en un asedio mortal que duró 2 días. Durante el enfrentamiento, la guerrilla tomó a decenas de rehenes, entre ellos jueces, abogados y funcionarios judiciales. El ejército colombiano lanzó una misión de rescate, pero resultó desastrosa. Armados con artillería pesada, el intento de los militares por liberar a los rehenes resultó en la destrucción generalizada del edificio, lo que provocó la trágica pérdida de más de 100 vidas
incluyendo 11 jueces de la Corte Suprema. El asedio terminó con una combinación de acción militar y negociación, pero las consecuencias dejaron una dolorosa huella en Colombia. El incidente puso de relieve los peligros de la violencia política y subrayó la creciente influencia de los cárteles de la DROA en la esfera política colombiana. En el extranjero se creía que el M-19 recibía financiación del narcotráfico, lo que ilustraba la profunda vinculación del narcotráfico con la violencia política. Las familias de las víctimas, junto con el gobierno, han exigido desde entonces que se rindan cuentas. Sin embargo, el suceso sigue siendo un capítulo controvertido en la historia de Colombia, un sombrío recordatorio del impacto destructivo de la violencia política que sobornó al gobierno colombiano. Número 10. La influencia de Escobar en Colombia. Se extendía mucho más allá del narcotráfico. Era un experto en la manipulación del sistema. Mediante sobornos, su riqueza le permitió comprar a una amplia gama de funcionarios, desde jueces hasta policías, e incluso miembros del Congreso colombiano. Utilizó estas conexiones para protegerse de consecuencias legales y mantener su poder. Uno de los ejemplos más notables de la corrupción de Escobar ocurrió durante las elecciones presidenciales de 1984. El cártel de Medellín de Escobar estuvo involucrado en una serie de ataques violentos, incluyendo atentados con bombas y asesinatos, que finalmente allanaron el camino para la victoria del presidente Belisario Betancur. A cambio, Betancur accedió a detener la extradición de NAR o traficantes colombianos a Estados Unidos, una exigencia clave de Escobar y otros líderes del cártel. La capacidad de Escobar para manipular no solo el sistema político, sino también el poder judicial, le permitió operar con casi total impunidad. En una ocasión, se dice que sobornó a un juez con $2 millones para que desestimara una orden de arresto en su contra. Su influencia caló hondo en la sociedad colombiana, y la corrupción que instigó contribuyó al creciente poder de los cárteles. La situación se intensificó hasta convertirse en una nación plagada de desconfianza en sus instituciones. Las tácticas de Escobar ponen de manifiesto la naturaleza destructiva del poder sin control, y su historia sirve como un duro recordatorio de la importancia de exigir responsabilidades a los funcionarios públicos. Aunque sus sobornos lo protegieron por un tiempo, su caída demuestra que nadie, por poderoso que sea, puede evitar enfrentar la justicia para siempre. Número 9. La Catedral. Tras escapar de prisión en 1991, Pablo Escobar se encontró encarcelado en una prisión de su propio diseño, La Catedral. Ubicada en las montañas cerca de Medellín, la instalación fue construida según las especificaciones de Escobar para evitar la extradición a Estados Unidos. Sin embargo, Escobar pronto se dio cuenta de que tenía más control sobre su prisión que el gobierno colombiano. Mientras estuvo encarcelado, continuó dirigiendo su imperio del narcotráfico, utilizando un teléfono celular para gestionar las operaciones e incluso recibiendo visitas. El 22 de julio de 1992, el gobierno colombiano planeó trasladar a Escobar a una instalación más segura, pero él ya había preparado su escape. Durante 6 meses, mandó cavar un túnel debajo de la prisión, que él y otros 10 presos utilizaron para escapar. El túnel, de casi 1 kilómetro de largo, era un testimonio de la capacidad de Escobar para planificar y manipular su entorno. La fuga desencadenó una cacería masiva, en la que Escobar utilizó su inmensa fortuna para evadir la captura. Desesperado, ofreció una recompensa de $2 millones por la mute de los altos mandos policiales que lideraban la persecución. A pesar de sus esfuerzos, Escobar fue finalmente encontrado y asesinado en diciembre de 1993 durante un tiroteo en una azotea de Medellín. Su fuga de la catedral sigue siendo una de las fugas de prisión más audaces de la historia, demostrando su inigualable influencia y control sobre el gobierno y su entorno. Número 8. Arreglo de partidos de fútbol. La participación de Pablo Escobar en el fútbol iba más allá de su afición. Utilizó el deporte como medio para consolidar su poder en Colombia. Conocido por su extravagante estilo de vida, Escobar fue un paso más allá al amañar partidos de fútbol para favorecer a su equipo favorito, el Atlético Nacional. Su riqueza e influencia le permitieron manipular los resultados de partidos importantes, asegurando la victoria de su equipo a cualquier precio.
Uno de los incidentes más infames de amaño de partidos ocurrió durante la final de la Copa Libertadores de 1989 entre Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. Escobar presuntamente sobornó al árbitro que tomó varias decisiones controvertidas, incluyendo la de marcar múltiples penales cuestionables al Atlético Nacional. Esto condujo a su victoria, pero el escándalo causó indignación nacional en Colombia, con muchos condenando la flagrante corrupción en el deporte. Las consecuencias del amaño de partidos resultaron en suspensiones para varios árbitros y jugadores, dañando la reputación del fútbol colombiano. Sin embargo, Escobar continuó utilizando el deporte como herramienta para fortalecer su control sobre la sociedad colombiana, influyendo en los resultados de los partidos. Mantuvo un sentido de lealtad entre sus seguidores, quienes lo consideraban una figura poderosa, capaz de moldear el pasatiempo nacional. Las acciones de Escobar sirven como advertencia, subrayando la necesidad de transparencia, integridad y protección de las instituciones frente a la injerencia criminal. Su legado en este sentido pone de relieve cómo la influencia criminal puede corromper incluso los aspectos más inocentes de la sociedad. Número 7. Autos de carreras en una pista privada. La vida de Escobar fue una vida de opulencia, donde el lujo y el exceso nunca escasearon. Entre sus muchos caprichos, una de sus actividades favoritas era correr autos de alta gama en una pista privada. Su finca, Hacienda Nápoles, contaba con un circuito de carreras donde Escobar corría a toda velocidad con su colección de vehículos exóticos, incluyendo Ferraris, Lamborghinis y Porsches. A menudo competía contra amigos y socios, demostrando su pasión por la adrenalina y los autos rápidos. El autódromo privado fue diseñado específicamente para carreras de alta velocidad y estaba rodeado de exuberantes jardines e imponentes palmeras, lo que aumentaba el encanto y la extravagancia de la finca. No se trataba solo de disfrutar de la emoción de las carreras. Para Escobar, era otra forma de ostentar su riqueza y poder. Su capacidad para permitirse tales lujos mientras dirigía una gigantesca organización criminal era un testimonio de los excesos de su estilo de vida. Hoy, el autódromo de Hacienda Nápoles se ha transformado en una atracción turística. Los visitantes pueden recorrer sus terrenos y ver los vehículos que pertenecieron a una de las figuras más notorias de la historia. La pista, aunque ya no se utiliza para carreras, sirve como recordatorio de la obsesión de Escobar por el lujo y su deseo de exhibir su dominio de las maneras más extravagantes. Número 6. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla fue un político y abogado colombiano que se convirtió en un feroz adversario de los cárteles de la droga en la década de 1980. Nombrado ministro de Justicia por el presidente Belisario Betancur en 1983, Lara no tardó en desafiar a los capos de la droga, en particular a Escobar y su cártel de Medellín. Su firme postura contra los cárteles lo convirtió en un blanco privilegiado. Lara tomó medidas decisivas, incluyendo impulsar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, una medida que desencadenó violentas represalias por parte de los cárteles. El 30 de abril de 1984, la lucha de Lara contra los cárteles condujo a su trágico asesinato en Bogotá. Mientras conducía al trabajo, sicarios enviados por el cártel de Medellín abrieron fuego contra él y lo mataron instantáneamente. Su muerte conmocionó a Colombia, exponiendo el poder letal de los cárteles de la droga. El asesinato no solo demostró la brutalidad de los cárteles, sino también la profunda corrupción e influencia que ejercían sobre la sociedad colombiana. Tras el asesinato de Lara, Colombia entró en una brutal fase de violencia, con el gobierno y los cárteles enfrentándose en una guerra abierta. Lara es recordado hoy como una figura valiente que enfrentó un inmenso peligro personal mientras luchaba contra el narcotráfico. Número 5. El atentado con bomba en el vuelo 203 de Avianca. Los métodos violentos de Pablo Escobar se extendieron más allá de las operaciones de sus cárteles. También recurrió al terror como medio para afirmar el control. En 1989, Escobar ordenó uno de los actos de narcoterrorismo más horrendos de la historia colombiana: el atentado con bomba en el vuelo 203 de Avianca. El vuelo, que viajaba de Bogotá a Cali, transportaba a 107 pasajeros y tripulantes, cuando una bomba explotó en el aire, estrellándose contra una montaña.
El atentado no fue un acto de violencia fortuito, fue un intento de asesinato selectivo contra un candidato presidencial. A bordo del avión, Escobar esperaba eliminar a personas que representaban una amenaza para su imperio del narcotráfico. El ataque conmocionó al país y al mundo, simbolizando hasta dónde estaba dispuesto a llegar Escobar para proteger sus intereses criminales. Este atentado formó parte de un patrón más amplio de violencia que se intensificó en Colombia durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Escobar y sus cómplices fueron responsables de innumerables atentados, asesinatos y secuestros en su lucha por mantener el poder. El legado de estas acciones aún atormenta a Colombia hoy en día, mientras el país lidia con las consecuencias duraderas del régimen de terror de Escobar. El uso del terror por parte de Escobar como arma política sirve de advertencia sobre los peligros de permitir que las organizaciones criminales ejerzan tal poder. Subraya la necesidad de instituciones sólidas y resilientes que puedan resistir la influencia corruptora de la violencia y garantizar la justicia. Número 4. La creación de un submarino para el narcotráfico. Las operaciones de narcotráfico de Pablo Escobar no tenían límites, y uno de sus métodos más ingeniosos consistió en la creación de un submarino. Construido en una zona remota de Colombia, este submarino representó un desafío directo a los métodos tradicionales de transporte de drogas. Construido en acero y propulsado por 2 motores diésel, el submarino podía transportar hasta 10 toneladas de cocaína y estaba equipado con avanzados sistemas de navegación, radar y sonar. En 1981, la primera prueba del submarino resultó exitosa y pronto se utilizó para transportar drogas desde Colombia a Centroamérica y México. Una vez allí, embarcaciones más pequeñas transportaban la cocaína a Estados Unidos. El uso de un submarino le permitió a Escobar evadir los métodos tradicionales de inspección y detección, convirtiéndolo en una herramienta invaluable en su imperio criminal. A pesar del éxito del submarino, fue finalmente capturado por la Armada colombiana en 1988 cerca de la frontera con Panamá. El buque, lleno de cocaína, representó un duro golpe para las operaciones de Escobar. El submarino ahora se erige como un símbolo del ingenio y la audacia de Escobar, y sigue siendo una de las herramientas de contrabando más singulares jamás creadas. Sirve como testimonio de la determinación de Escobar de desafiar los límites de la actividad criminal y su incansable búsqueda del control del narcotráfico. Número 3. Las fiestas extravagantes de Escobar. Pablo Escobar no solo era un despiadado capo de la droga, sino también un maestro de la extravagancia. Sus lujosas fiestas se volvieron legendarias, atrayendo a celebridades, políticos de alto rango y la élite de la sociedad colombiana. Estos extravagantes eventos se celebraban en entornos de lujo, con comidas gourmet, bebidas de primera calidad y entretenimiento en vivo. Sirvieron como el escenario perfecto para que Escobar hiciera alarde de su inmensa riqueza y poder. Sin embargo, estas reuniones no eran meras exhibiciones de opulencia. También reforzaron la influencia de Escobar. Muchos invitados, agradecidos por la oportunidad de conocer a uno de los hombres más poderosos del mundo, se marcharon con un profundo sentimiento de lealtad hacia él. Sin embargo, estos eventos tenían un lado oscuro. A las fiestas solían asistir otros delincuentes, y la violencia acechaba bajo la superficie. Los invitados que no mostraban el debido respeto por la posición de Escobar se arriesgaban a ser intimidados o incluso a sufrir castigos físicos. Además, los rumores sobre consumo de drogas y actividades ilegales abundaban en estas celebraciones. Las fiestas de Escobar simbolizaban la corrupción que impregnaba la sociedad colombiana de la época, encarnando los excesos y peligros del narcotráfico. Sirven como advertencia sobre cómo el poder desenfrenado, la corrupción y los excesos pueden devastar tanto a individuos como a sociedades. Virginia Vallejo, reportera de televisión colombiana, fue vinculada sentimentalmente con Escobar durante la década de 1980, tras obligar a una mujer a interrumpir su embarazo. Inicialmente fascinada por su poder y carisma, Vallejo se distanció de Escobar tras presenciar su lado oscuro. Número 2. Secuestrando a personas poderosas. Puede que Pablo Escobar no secuestrara personalmente a personas en las calles, pero fue el cerebro detrás de una serie de secuestros de alto perfil, orquestados por el Cártel de Medellín.
El cártel era conocido por atacar a personas prominentes, incluyendo políticos, periodistas e incluso niños, como medio para ejercer poder e influencia. En enero de 1990, el cártel secuestró al hijo del asesor del presidente colombiano en represalia por la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico. Este acto de agresión fue solo uno de muchos, ya que Escobar ordenó el secuestro de varias otras figuras notables, incluyendo a la futura ministra de Educación, Maruja Pachón Castro, y a los periodistas Francisco Santos Calderón y Diana Turbay. Trágicamente, Turbay perdió la vida durante un intento de rescate policial. Esto pone de relieve la brutal realidad del régimen de Escobar. Estos secuestros no fueron meros actos de violencia, fueron maniobras estratégicas diseñadas para infundir miedo y ejercer control sobre el gobierno colombiano. La disposición de Escobar a atacar a personas influyentes demostró su despiadado enfoque para mantener el poder y su total desprecio por la vida humana. Las autoridades estaban increíblemente interesadas en Pablo Escobar, su cártel y los actos terroristas que orquestaba. Sin embargo, muchos miembros de la policía estaban a sueldo de Escobar, lo que complicó los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Escobar ofreció recompensas a sus sicarios por cada policía que asesinaran, incentivando la violencia contra las fuerzas del orden. La recompensa era considerable. Según informes, Escobar ofrecía el equivalente a $700 actuales por cada policía asesinado. Este incentivo provocó una cantidad alarmante de muertes, y se estima que casi 600 policías fueron asesinados a manos de los sicarios de Escobar. La brutalidad de estas acciones mostró cómo Escobar eliminaba a cualquier opositor, reforzando su imagen de criminal despiadado. Los asesinatos crearon un ambiente de miedo en la policía y la sociedad, evidenciando la corrupción que plagaba Colombia durante su reinado. Su sicario más notorio fue Popeye, quien confesó haber matado a más de 250 personas por el cártel. Número 1. El asesinato de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue un destacado candidato presidencial colombiano y un firme opositor tanto del cártel de Medellín como de Pablo Escobar. La campaña de Galán se centró en erradicar el narcotráfico y apoyar un tratado de extradición que permitiera enviar a los miembros de los cárteles a Estados Unidos para su enjuiciamiento. Su postura lo convirtió en un blanco predilecto para Escobar y sus socios. A pesar de recibir advertencias de las autoridades sobre los peligros que enfrentaba, Galán continuó su campaña. El 18 de agosto de 1989, fue asesinado a tiros frente a una multitud de 10.000 personas mientras subía al escenario para pronunciar un discurso. El asesinato conmocionó a toda Colombia, exponiendo el poder letal de los cárteles de la droga y su disposición a eliminar a cualquiera que representara una amenaza para sus operaciones. El asesinato de Galán marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, impulsando a la opinión pública contra los cárteles. Su muerte subrayó la brutal realidad del narcotráfico y los extremos a los que Escobar llegaría para mantener su control del poder. Asesinó a sus propios aliados y empleados, incluso aquellos cercanos a Pablo Escobar, tenían motivos para temerle. Su paranoia y brutalidad se extendieron tanto a sus intereses románticos como a sus socios. Por ejemplo, Escobar ordenó la muerte de su examante, Wendy Chavariaga, pero ella no fue la única en enfrentarse a su ira. En un incidente particularmente impactante, un camarero fue sorprendido robando cubiertos de la casa de Escobar. En represalia, Escobar hizo que el empleado se ahogara en su propia piscina, demostrando las medidas extremas que estaba dispuesto a tomar para mantener el control e infundir miedo. Escobar también se volvió contra sus socios, como Gerardo Moncada y Fernando Galeano, a quienes acusó de robar dinero. Sus ejecuciones fueron un testimonio de la naturaleza despiadada de Escobar y de lo lejos que llegaba para eliminar las amenazas percibidas. El miedo y la violencia provocaron que algunos aliados se unieran a los Pepes, un grupo de justicieros financiado por el cártel de Cali para eliminar a Escobar. Mientras tanto, el cártel de Medellín formó los extraditables para evitar la extradición a Estados Unidos. Aunque inicialmente usaron métodos pacíficos, pronto recurrieron al terrorismo. En 1990, detonaron bombas por toda Colombia, incluyendo un devastador ataque al Departamento Administrativo de Seguridad que mató a 63 personas
y destruyó 14 manzanas de la ciudad. Este atentado, apenas 9 días después del desastre del vuelo 203 de Avianca, demostró el alcance destructivo del cártel. La vida de Escobar, marcada por el poder y la violencia extrema, dejó una huella imborrable en Colombia. Nos vemos en el próximo video.